Aún no puedo creerlo. Una tarde estudiantil cualquiera se convirtió en una revelación que lo cambió todo. Esta es una historia sobre la amistad, los secretos y el valor de ser uno mismo. Preparaos para un giro inesperado. El andén vibraba con un murmullo constante de ruedas, voces y anuncios metálicos que se encadenaban sin respiro. Marco aguardaba en la estación de Madrid con el móvil inmóvil en la mano, como si el aparato pudiera frenar el tiempo o acelerar la llegada del tren. No era el ruido lo que le tensaba los hombros, sino la certeza de que, al abrirse la puerta del vagón, ya nada sería exactamente igual. Habían pasado años desde la última vez que vio a Alejandro, años de silencios educados, de mensajes espaciados, de llamadas breves en las que él fingía tranquilidad y colgaba con un vacío que no sabía nombrar. Alejandro había estado lejos, moldeado por la rutina férrea de la academia de policía, por horarios que no perdonan, por consignas que enseñan a contenerlo todo. Y ahora volvía. El panel marcó la llegada con un parpadeo frío, el tren se deslizó como un animal cansado, y Marco sintió que el latido le trepaba a la garganta. Las puertas se abrieron con un soplido y apareció la marea de pasajeros, maletas que golpeaban, saludos rápidos, pasos decididos. Marco buscó sin parpadear, filtrando rostros, gestos, perfiles. Necesitó 3 segundos para reconocerlo y uno más para aceptar que ese reconocimiento dolía. Alejandro caminaba con una serenidad nueva, una economía de movimientos aprendida a fuerza de órdenes y evaluaciones. No era el adolescente que se escapaba de clase para reírse a carcajadas, sino alguien que sostenía la mirada como si fuera un informe. Y aún así, bastó ese primer cruce de ojos para que todo lo demás perdiera nitidez. Entre los anuncios de cercanías y el pitido del cierre de puertas, la ciudad se desvaneció. Se acercaron sin decirse nada. El abrazo llegó solo, como un reflejo tardío, pero se quedó más tiempo del que dicta la costumbre. Fue un abrazo más firme, más consciente, con la presión calculada de quien no está dispuesto a soltar a la ligera. Marco percibió el peso de los años comprimido en ese contacto, y también algo que no venía del pasado, un calor nuevo, incómodo y preciso, que circuló por la espalda y se instaló en el pecho con la claridad de una evidencia. Alejandro no se separó de inmediato, Marco tampoco. Los segundos extra, 2, 3, quizá 4, se volvieron una declaración muda que ninguno había ensayado. Cuando por fin aflojaron, no retrocedieron lo suficiente. Quedaron a una distancia que invitaba a una palabra peligrosa. «Has vuelto», dijo Marco, y le sorprendió escucharse ronco. Alejandro no sonrió del todo, la comisura insinuó un gesto que parecía disciplinado para no derramarse. Asintió, y el asentimiento fue más elocuente que una frase larga. La mirada, sin embargo, no era la de un reencuentro cómodo, había en ella una inspección suave, una comprobación minuciosa, como si necesitara verificar que Marco seguía siendo Marco, y a la vez, admitir que ese reconocimiento traía un temblor. No hubo palmadas en la espalda ni chistes para romper la tensión no quería romperse. Prefería crecer. Y creció. El altavoz pidió que no se invadiera la línea amarilla. Marco se sorprendió con la punta del zapato cruzándola. Volvió a su lado como si lo llamaran a formación. Alejandro inclinó apenas la cabeza, ese gesto eficiente aprendido a base de consignas, y se mantuvo cerca, tan cerca que, cuando hablaban, el ruido del andén decidía por ellos que sí y que no llegaría al oído. Cada palabra fue una moneda valiosa. «¿Cómo estás?» parecía demasiado simple. «Te he echado de menos», sonaba a confesión que no tocaba. «Qué distinto estás», se le anudó en la lengua. De modo que eligieron frases cortas, pero la brevedad no apagó el subtexto, lo encendió. Marco intentó registrar detalles que no lo comprometieran, la forma en que Alejandro respiraba antes de responder, el modo en que escaneaba el entorno y volvía a fijarse en él como si el entorno fuera un protocolo y Marco, la excepción. Ese volver a mirarlo, directo, sostenido, sin desvíos tácticos, era una provocación tranquila. Ni agresiva ni casual, calculada y, a la vez, inevitable. Había una pregunta en ese mirar, o quizá una advertencia. Marco no sabía si prefería responderla o ignorarla. Lo que sí supo con claridad cortante es que el cuerpo le estaba dando información que su cabeza no había pedido, una electricidad breve en la piel, una alerta en la boca del estómago, una lucidez que no admitía bromas. Un niño pasó entre ambos arrastrando una maleta con pegatinas, los separó un instante y ese instante pesó. Alejandro no aprovechó la excusa para alejarse, recuperó el sitio con una naturalidad que desmentía cualquier prisa. Marco percibió entonces algo más, la ausencia de ciertas máscaras. Alejandro hablaba poco, pero no ocultaba el pulso. No era la frialdad lo que imponía, sino la exactitud. Y esa exactitud, aplicada a él, era más intensa que cualquier nostalgia. Donde antes había camaradería, ahora había una corriente subterránea que no pedía permiso.
Pareces otra persona, se le escapó a Marco, más bajo de lo que pretendía. Lo mismo pensé de ti, contestó Alejandro sin apartar la mirada. No fue un cumplido ni un reproche, fue una constatación que colocó cada cosa en su sitio. A unos metros, alguien reía, más allá, un abrazo ruidoso celebraba otra vuelta. En su franja mínima de andén, el mundo cambió de densidad. Marco comprendió que había llegado al punto exacto en que la amistad deja de ser un lugar de paso y se convierte en un cruce con señales contradictorias. No hacía falta un gesto grandilocuente para saberlo, bastaba el modo en que Alejandro sostenía su presencia, el silencio que dejaba después de cada respuesta, la manera en que sus ojos parecían pedir algo que aún no se nombraba. No era tiempo de respuestas largas. Era el tiempo breve y afilado de las evidencias. Un nuevo tren anunció su entrada. El viento del túnel les golpeó la ropa, enfrió los nudillos y, sin embargo, no apagó el calor que ahí seguía, tercamente, entre los dos. Marco se descubrió contando respiraciones para no soltar una frase imprudente. Alejandro, inmóvil y próximo, parecía haber entrenado precisamente para ese tipo de quietud, la que sostiene una tensión y no la administra a la baja. Donde había amistad, nacía, contra toda prudencia, una atracción inquieta que prefería no presentarse, pero ya estaba en la sala. Y ninguno de los dos fingió no verla. No podían. No después de ese abrazo demasiado largo y esa mirada demasiado directa. En el borde amarillo del andén, con Madrid pasando a toda velocidad alrededor, el futuro no dijo nada, pero se dejó intuir. Y fue suficiente. Las primeras semanas se deslizaron como una película que ambos fingían no estar viendo, un montaje de calles familiares y risas demasiado fáciles que, sin embargo, llevaban pegada una electricidad que nadie a su alrededor parecía notar. Madrid les ofrecía avenidas anchas para caminar en paralelo sin rozarse y esquinas estrechas donde la proximidad se volvía un reto, y ellos aceptaban ese juego con la disciplina de quien ensaya un papel peligroso. Hablaban de profesores que ya no recordaban, de fiestas donde juraban que no ocurrió nada digno de mención, de aquel viaje en tren en el que casi pierden la parada, y cada anécdota era una cuerda más que tensaba el puente entre lo que decían y lo que realmente estaba sucediendo. Había chistes que solo ellos entendían, silencios que duraban una fracción más de lo razonable, miradas que se apartaban tarde, y en esa demora mínima se construía una gramática nueva, clandestina, que nadie les había enseñado pero que ambos aprendían con una facilidad inquietante. Marco notaba cómo Alejandro, desde su serenidad entrenada, medía el entorno con ojos profesionales y, sin embargo, volvía siempre a colocarlo a él en el centro del plano, y Alejandro, por su parte, registraba el temblor de las manos de Marco cuando el tema de conversación rozaba ciertos bordes, y no lo señalaba, como si reconocerlo en voz alta fuera activar un mecanismo que todavía no estaban listos para enfrentar. A veces se reían tan fuerte que tenían que detenerse, y entonces, justo antes de recobrar el aire, coincidían en una pausa muda en la que la risa se convertía en otra cosa, un aviso, un acuerdo, una promesa no pronunciada. Esa coreografía de insinuaciones los llevó, sin demasiado plan, al parque una tarde en la que la luz parecía haberse puesto de su lado para no lanzar sombras que delataran más de lo necesario. No había prisa, no había testigos atentos, solo corredores que pasaban a ritmo constante, familias que discutían por una pelota, turistas que miraban mapas, y, a pesar de esa normalidad bulliciosa, el silencio entre ellos adquirió una densidad que pedía una resolución. Eligieron un banco a cierta distancia del estanque, ni demasiado expuestos ni completamente ocultos, y hablaron de nada durante largos minutos con una precisión que, en realidad, sostenía el peso de lo que venía. Marco se sorprendió escuchando su propia voz como si fuera la de otro, alargando datos innecesarios sobre exámenes, trabajos y planes vagos, porque sabía que el primer segundo después de la confesión no se parecería a ningún segundo anterior. Alejandro lo miraba con una atención sin dramatismo, contenida, como si quisiera asegurarse de no pronunciar una palabra de más, y cuando por fin habló, lo hizo con una naturalidad que desarmaba cualquier intento de huida. Dijo que durante todos esos años había pensado en él, no como una nostalgia simpática que uno utiliza para aliviar el cansancio, sino como el hilo que había mantenido el tejido en su sitio cuando el día se hacía demasiado largo. Dijo que, en cada cambio de guardia, en cada madrugada en la que el sueño no acudía, se encontraba volviendo a una imagen obstinada donde Marco reía con la impudicia de la adolescencia, y al reír, dejaba sin defensa a quien lo miraba. Dijo que no sabía cuándo esa imagen dejó de ser un refugio inocente y se convirtió en una certeza incómoda, pero que ahora, sentados ahí, negarla le parecía una forma de engañarse que ya no estaba dispuesto a practicar. Marco no se movió, tampoco sonrió ni dramatizó la reacción. Sintió primero el alivio crudo de quien por fin escucha el nombre exacto de aquello que llevaba días, meses, quizá años, rondando como una sombra que imita los gestos,
después llegó el miedo, seco y organizado, con la lista de consecuencias posibles que su cabeza presentó con eficacia casi cruel: amigos que preguntan de más, familiares que llaman para hablar, compañeros que convierten cada gesto en sospecha. En el mismo latido, sin embargo, apareció una claridad que no había previsto, la de entender que ese secreto, pronunciado en voz baja en un banco cualquiera, contenía a la vez su prisión y su alegría. Había algo de reto en aceptarlo, algo de orgullo también, y, sobre todo, una lucidez que le ordenaba no huir. No hubo manifestaciones grandilocuentes, no hubo escenas que reclamaran la atención de los paseantes, hubo, en cambio, un pacto silencioso, casi táctico, por el que ambos aceptaron caminar durante un tiempo por la cuerda floja de la discreción. Alejandro, con su disciplina de academia, propuso cuidar los gestos en público, sostener la calma incluso cuando las preguntas vinieran torcidas. Marco, con su impaciencia vivaz, aceptó no porque quisiera esconderse sino porque comprendía que cada paso en falso podría costarles más de lo que estaban preparados para pagar. Ese acuerdo no sonó a renuncia, sonó a estrategia. Desde ese día, la ciudad se transformó en un tablero donde cada movimiento importaba. Ir a un café conocido significaba elegir una mesa que no quedara demasiado visible, y al mismo tiempo, no llamara la atención por lo apartada. Encontrarse con un amigo común exigía revisar, con una rapidez casi instintiva, qué palabras usar y cuáles dejar fuera. Reír en la calle pedía estar atentos a no convertir la risa en coartada ni en delación. Y sin embargo, en medio de esa vigilancia voluntaria, había una felicidad nueva, limpia, que se manifestaba en detalles que no requerían explicación: la seguridad con la que Alejandro sostenía una mirada cuando nadie los veía, la ligereza con la que Marco encontraba complicidad en un comentario mínimo, la certeza compartida de que estaban, por fin, dentro de una verdad propia. Cada día tenía su pequeña victoria y su pequeña renuncia, y esa aritmética, lejos de desgastarlos, los mantenía despiertos. Cuando caía la noche y la ciudad bajaba el volumen, el pacto cobraba relieve. No se trataba de ocultarse por vergüenza, sino de proteger un territorio que todavía estaban aprendiendo a nombrar. La alegría de saberse elegidos coexistía con el vértigo de sostener ese saber en un mundo que, a veces, prefería etiquetas fáciles. Y esa tensión, lejos de romperlos, les daba una dirección. Hubo tardes en las que el juego bordeó la imprudencia, un comentario demasiado directo en una terraza llena, una anécdota compartida que, al contarla, sonó más íntima de lo previsto, un silencio que un tercero interpretó como molestia y que, para ellos, fue la prueba de que el lenguaje nuevo necesitaba ajustes. Pero incluso esos tropiezos se volvieron lecciones útiles. Aprendieron a sostener dos ritmos a la vez, el público y el privado, sin traicionarse. Aprendieron a cambiar de tema sin delatar la maniobra. Aprendieron, sobre todo, a no pedir perdón por lo que sentían, aunque todavía no lo gritaran. Y así, paso a paso, la confesión de Alejandro dejó de ser un objeto frágil que había que sostener con guantes para convertirse en la estructura misma de sus días. El secreto era su celda y su ventana, los encerraba en un espacio reducido donde solo cabían dos, pero, al mismo tiempo, les abría un paisaje que ninguno había conocido antes. Había riesgos, sí, y preguntas que no sabían responder, pero había también una fortaleza que brotaba de la simple, poderosa decisión de haberse elegido. Y, mientras la ciudad seguía su rutina como si nada, ellos avanzaban, con la prudencia de quien cuida algo valioso y la audacia de quien sabe que, a veces, el único modo de conservar una verdad es vivirla. Las semanas siguientes se convirtieron en un terreno resbaladizo, un escenario donde cada encuentro con amigos o cada comida familiar se transformaba en un examen silencioso. Para todos los demás, Marco y Alejandro seguían siendo los compañeros inseparables de siempre, los que compartían bromas internas y se conocían desde niños, pero para ellos esa representación pública pesaba como una armadura demasiado rígida. En las cenas con el grupo, los chistes giraban siempre en torno a novias imaginarias, a conquistas exageradas o a planes de bodas que alguien ya organizaba antes de tiempo. Bastaba con que uno de los amigos preguntara por qué Alejandro aún no tenía pareja para que la mesa estallara en carcajadas y comentarios fáciles, y en ese instante Marco sentía como el aire se volvía irrespirable. Alejandro, con una calma que parecía ensayada, respondía con evasivas, que estaba demasiado ocupado, que ahora mismo no era su prioridad, que algún día quizá, y la conversación seguía, dejando tras de sí una incomodidad que solo Marco era capaz de percibir. En esas risas colectivas, él notaba la ausencia de algo vital, la valentía de pronunciar la verdad. La familia no era un refugio mejor. En las reuniones de domingo, la madre de Alejandro lo observaba con esa mezcla de cariño y expectativa que tantas veces había ejercido sobre él, preguntándole con aparente inocencia si había conocido a alguna chica interesante. Alejandro esquivaba la cuestión con un gesto breve, un «ya llegará» o un «estoy concentrado en otras cosas»,
pero Marco, sentado a su lado, veía cómo ese silencio fingido se convertía en un muro entre los dos. El padre, mucho más severo, apenas necesitaba palabras, bastaba la rigidez de su gesto, la forma en que fruncía el ceño ante cualquier desviación del guión esperado, para que Alejandro se encogiera sin mover un músculo. Era ese miedo el que lo mantenía callado, un miedo que no se disipaba aunque Marco intentara recordarle que la vida no podía vivirse bajo el juicio permanente de los demás. En privado, las discusiones empezaron a multiplicarse. Marco no pedía exhibiciones teatrales, no quería que Alejandro hiciera declaraciones públicas que pudieran ponerlo en riesgo, pedía, simplemente, que no tuvieran que actuar como si lo suyo fuera un error que había que esconder. Pero Alejandro respondía con un silencio obstinado, convencido de que revelar la verdad supondría perder demasiado, la lealtad de sus antiguos compañeros de academia, la confianza de su padre, la estabilidad que tanto había tardado en construir. Esa contradicción se volvió un pulso constante. Marco hablaba con el corazón en la mano, reclamando honestidad, y Alejandro contestaba con frases cortas que no resolvían nada, o con una mirada que pedía paciencia como quien pide aire. La tensión creció hasta que cualquier encuentro social se volvió una tortura. Marco observaba cómo Alejandro fingía entusiasmo en las conversaciones, cómo reía más fuerte de lo habitual, cómo desviaba gestos que podrían levantar sospechas, y cada uno de esos esfuerzos era para Marco una puñalada lenta. Porque mientras Alejandro se esforzaba en mantener intacta la máscara, él sentía que se desdibujaban los contornos de lo que habían empezado a construir. Una noche, después de otra velada en un bar lleno de amigos comunes, Marco no pudo más. Afuera, en la acera húmeda, con el ruido de la ciudad a su alrededor, se detuvo y miró a Alejandro con una mezcla de rabia y desesperación. Le preguntó cuánto tiempo pensaba seguir así, cuánto tiempo iban a permitir que su historia se redujera a un secreto incómodo. Alejandro guardó silencio, miró al suelo, evitó sus ojos. Respondió apenas con un murmullo: no es el momento. Pero esa frase, repetida ya demasiadas veces, sonó como una sentencia. Marco sintió que la risa que había compartido horas antes con el grupo era, en realidad, una moneda con la que pagaba la cárcel de su propia vida. En ese instante comprendió que la paciencia tenía un límite, que no bastaba con paseos nocturnos y promesas a media voz, que él necesitaba algo más, la certeza de que lo que compartían no era un paréntesis destinado a desaparecer. El miedo de Alejandro seguía siendo real. No se trataba solo de su padre, que encarnaba el juicio más duro, sino también de sus antiguos compañeros, hombres con los que había compartido entrenamientos, sudor y confidencias. Pensaba en cómo lo mirarían si supieran la verdad, en cómo su respeto podría convertirse en desprecio en cuestión de segundos. Ese temor lo mantenía atado, incapaz de dar un paso adelante, aunque cada día veía cómo Marco se alejaba un poco más en su necesidad de claridad. Esa contradicción lo consumía: por un lado, el deseo de proteger lo que tenían, por otro, la certeza de que en ese intento de protegerlo lo estaba destruyendo. El precio del silencio se acumulaba. Cada conversación con amigos era un examen, cada cena familiar una trampa, cada mirada de Marco un recordatorio de que la verdad no se puede posponer eternamente. Y, sin embargo, Alejandro no cedía. Su rostro podía parecer sereno, pero por dentro libraba una batalla que lo dejaba exhausto. Marco lo sabía, lo intuía en el cansancio de sus gestos, en la forma en que sus hombros se hundían cuando nadie miraba. Pero ese conocimiento no bastaba. Porque lo que estaba en juego no era solo el amor entre ellos, sino la dignidad de vivirlo sin esconderse. En esas semanas, la distancia entre lo que eran en público y lo que eran en privado se volvió insoportable. El secreto, que al principio había sido un refugio excitante, se convirtió en una prisión asfixiante. Marco lo sentía en cada paso, en cada gesto medido, en cada palabra cuidadosamente elegida. Y Alejandro, aunque lo amaba con toda la fuerza que podía dar, seguía atrapado por un miedo que le impedía cruzar la frontera. La tensión alcanzó un punto en el que ambos sabían que tarde o temprano habría que elegir, seguir fingiendo hasta que el silencio los rompiera, o asumir las consecuencias y decir, por fin, la verdad. La noche en la azotea llegó sin que ninguno de los dos la hubiera planeado, como si la ciudad los hubiera arrastrado hasta allí para ponerlos frente a frente con una decisión inevitable. El aire estaba impregnado de humedad y el rumor lejano del tráfico subía como un eco apagado. Marco había esperado demasiado, acumulando paciencia hasta que ésta se transformó en un peso insoportable, y ahora, bajo la luz mortecina de los edificios cercanos, dejó caer las palabras que llevaba semanas guardando. No gritó, no dramatizó, pero su tono no admitía escapatoria: o vivían de frente, sin disfraces ni máscaras, o era el final del camino para ambos. Alejandro lo escuchó en silencio, con los brazos apoyados en la barandilla y la mirada fija en la línea irregular del horizonte, como si esa línea pudiera darle respuestas que él mismo no se atrevía a formular.
El miedo lo rodeaba como una armadura invisible, miedo a su padre, miedo a sus antiguos compañeros de academia, miedo a perder un lugar en un mundo que siempre le había exigido ser invulnerable. Pero también estaba el miedo más íntimo, más corrosivo, el miedo a perder a Marco si decidía seguir escondiéndose. El silencio que siguió al ultimátum se prolongó demasiado, convirtiéndose en una presencia sofocante. Marco sintió que cada segundo sin respuesta era un clavo en la madera de un ataúd que aún no quería cerrar. Había esperado comprensión, quizá una promesa débil, pero no ese mutismo que lo reducía a un espectador. Alejandro cerró los ojos por un instante, respiró hondo y cuando los abrió seguía sin articular palabra. Esa inmovilidad fue la chispa que encendió la rabia contenida de Marco. No pedía un acto heroico, no exigía declaraciones públicas con pancartas ni titulares, solo pedía que lo eligiera a él por encima del miedo. Y al no escucharlo, comprendió que la única opción era retirarse antes de desaparecer en la sombra de alguien más. Se apartó de la barandilla, dio un paso atrás y con la voz quebrada pronunció lo que en el fondo sabía que tenía que decir: no podía seguir así, no quería seguir siendo un fantasma en su propia vida. Alejandro lo miró entonces, por primera vez esa noche, y en sus ojos había más súplica que determinación. Pero Marco ya había puesto el límite. Si no se atrevía ahora, no quedaba nada que sostener. Los días posteriores fueron un desierto silencioso. Alejandro intentaba mantener la rutina, caminaba por la ciudad con la misma disciplina de siempre, hablaba con frases cortas en su casa, fingía normalidad con sus amigos. Pero por dentro todo se desmoronaba. Las palabras de Marco lo perseguían como un mantra imposible de acallar: o vivimos de frente o dejamos de caminar juntos. Esa frase le resonaba incluso en los pasillos de la comisaría donde aún mantenía contacto con antiguos compañeros, le golpeaba en las noches de insomnio, se colaba en cada conversación con su madre, se repetía en cada gesto de su padre, tan duro e inflexible como siempre. La sombra del abandono se había vuelto insoportable. Y comprendió que el silencio ya no lo protegía, lo estaba consumiendo. Una tarde, incapaz de soportar más la presión, Alejandro tomó el teléfono y llamó a su madre. Lo que salió de su boca no fue un discurso preparado ni una confesión medida, sino un estallido contenido durante demasiado tiempo. Le dijo que lo que sentía por Marco no era una amistad cualquiera, que era algo más profundo, más verdadero, y que no estaba dispuesto a negarlo. Hubo un silencio helado al otro lado de la línea, tan frío que le heló la sangre. La voz de su madre llegó después, temblorosa, diciendo que necesitaba tiempo para comprender, que no sabía cómo reaccionar pero que lo seguía queriendo. Alejandro colgó con un nudo en la garganta, consciente de que acababa de derribar un muro que no volvería a levantarse de la misma forma. El paso siguiente fue aún más doloroso. En una reunión con antiguos compañeros, cuando las bromas sobre novias se tornaron más ácidas, Alejandro no pudo más. Se levantó de la mesa, y con voz firme, dijo que estaba con Marco, que era su decisión y que no iba a seguir escondiéndose. El silencio fue brutal, denso como una losa. Algunos intentaron reír, restarle importancia, otros desviaron la mirada. Uno de los más cercanos, a quien había considerado un hermano, se levantó sin despedirse y no volvió a hablarle. Esa pérdida fue como una herida abierta, pero, paradójicamente, sintió también un alivio feroz. Por primera vez no estaba fingiendo, por primera vez respiraba sin la presión de una máscara. La noticia corrió rápido en su entorno. Su padre reaccionó con frialdad extrema, sin gritos, pero con una distancia que dolía más que cualquier reproche. «Haz lo que quieras, pero no esperes mi aprobación», fue lo único que dijo, y esas palabras pesaron como piedras en el corazón de Alejandro. Aún así, al colgar la mirada de su padre, Alejandro se dio cuenta de algo esencial: podía soportar la desaprobación, podía incluso sobrevivir al rechazo, pero no podía vivir sin la verdad. Había perdido amistades, había roto equilibrios familiares, pero al mismo tiempo había ganado algo que no tenía precio: la certeza de que ya no era un fugitivo de sí mismo. Marco lo escuchó en silencio cuando Alejandro, agotado, le relató todo lo que había sucedido. No hubo aplausos ni palabras grandilocuentes. Solo un gesto de comprensión, una mirada limpia que decía lo que no hacía falta decir: ahora sí podían empezar de verdad. El dolor de las pérdidas seguía allí, pero también una nueva forma de libertad. Alejandro, después de tanto miedo, descubrió que la valentía no estaba en cumplir órdenes ni en soportar pruebas físicas, sino en pronunciar en voz alta lo que era, aunque el precio fuera alto. Y Marco comprendió que su amor no necesitaba que el mundo lo celebrara, sino que ellos mismos lo vivieran con dignidad. Así, entre heridas y renuncias, entre despedidas dolorosas y primeras conquistas, aprendieron que el silencio tenía un precio insoportable, y que la verdad, por dolorosa que fuera, era el único camino hacia una vida en la que podían caminar juntos, sin esconderse.
El primer estallido llegó en forma de rumor torpe, un comentario lanzado en una sobremesa que alguien repitió por WhatsApp y que al día siguiente ya había cambiado de forma y de dueño. Después vinieron las miradas largas en el bar de siempre, los silencios espesos cuando ellos entraban, el «¿habéis oído?», susurrado con falsa inocencia. Marco y Alejandro aprendieron de golpe a caminar entre escombros, se toparon con burlas que se disfrazaban de bromas, con invitaciones que desaparecían a última hora, con ese tipo de cordialidad gélida que es más cruel que el rechazo abierto. Hubo un día en que un antiguo amigo, el más ruidoso en las fiestas, les dio la espalda en plena calle, como si fueran un espejo donde no quería mirarse, otro en que una vecina, siempre amable, dejó de saludarlos para evitar meterse en complicaciones. En casa, la temperatura también bajó, la madre de Alejandro confundía el cariño con la preocupación y llenaba la mesa de consejos que sonaban a advertencia, mientras el padre optaba por la estrategia del hielo, una ausencia presente que se sentaba a la mesa, comía en silencio y dejaba caer sentencias breves que pesaban como piedras. Marco sostenía la calma sin renunciar a la dignidad, no iba a pelear cada rumor ni a mendigar comprensión, pero tampoco pensaba esconderse. Alejandro, que había creído prepararse para todo, descubrió que el verdadero entrenamiento empezaba ahora, cuando los pasillos conocidos se convertían en pasarelas estrechas donde un paso en falso podía significar un juicio más. La primera grieta en esa muralla de frialdad apareció donde menos la esperaban. Una profesora del instituto, a la que apenas recordaban, los detuvo en la calle para decirles que estaba orgullosa, lo dijo sin bandera, sin discurso, con una sencillez que desarmó a los dos. Después llegó el dueño del café en el que solían estudiar, que les reservó una mesa cerca de la ventana, por si les daba el sol, y añadió, con un guiño discreto, que allí estarían tranquilos. También aparecieron aliados silenciosos, un compañero de Alejandro que, tras meses de evitarlos, se acercó para preguntar por trabajo y terminó hablando de fútbol como si no hubiera vacío alguno que rellenar, una prima de Marco que organizó una comida familiar en la que solo se habló de recetas y anécdotas, pero donde nadie dejó de usar sus nombres en la misma frase. Pequeños gestos, sí, pero fueron justo esos gestos los que empezaron a cambiar la atmósfera. La madre de Alejandro, todavía torpe en sus palabras, empezó a llamar a Marco para preguntarle por detalles insignificantes, la receta de una salsa, el horario de una exposición, y, sin decirlo, lo incluyó en los planes del domingo. El padre, más lento, más áspero, dejó una mañana una caja de herramientas en el recibidor de Marco, por si te hace falta. Y ese objeto, mudo y pesado, valió más que 100 conversaciones postergadas. No hubo reconciliaciones súbitas ni abrazos de película, hubo, en cambio, una suma de actos mínimos que fueron sustituyendo la sospecha por una convivencia hecha de realidades. No faltaron los estallidos, porque toda tormenta tiene rebrote. Un día un amigo intentó ridiculizar a Alejandro en voz alta, y él, contra su vieja costumbre de aguantar, respondió con firmeza limpia, sin gritos, dejando claro que no debía explicaciones. Otro día el padre, arrinconado por su propio silencio, preguntó con brusquedad si eso iba en serio, y Alejandro respondió que lo único que había cambiado era que ahora lo decía de frente. El mundo, a fuerza de verdades repetidas con calma, empezó a recolocarse. Marco y Alejandro aprendieron un ritmo nuevo, elegir las batallas, defender los límites sin perder la ternura, no dejar que la rabia se instalara en la casa como un mueble más. Descubrieron también una red discreta de aliados que nunca habían visto, una librera que les recomendaba títulos donde el amor no necesitaba permiso, un vecino mayor que, al cruzarlos en el portal, murmuró, «Que os vaya bonito», con una sonrisa franca, un chaval del barrio que les pidió consejo para enfrentarse a su propio miedo. Esa cadena de apoyos, mínima pero persistente, les enseñó que la libertad no siempre se conquista a gritos, a veces se teje, día tras día, con hilos finos que no se ven hasta que sostienen el peso. Con el tiempo, la casa de los padres de Alejandro dejó de ser un campo minado. La madre, que había confundido cuidado con control, empezó a escuchar sin interrogar. Un domingo, sin anunciarlo, puso 2 platos de más y preguntó si preferían el arroz con setas o con pollo, y la normalidad de esa pregunta fue la puerta por donde entró el afecto. El padre tardó más, como tardan las montañas en moverse, pero un atardecer se quedó con Alejandro en el balcón y habló de su propio miedo, no del de su hijo. Dijo que le costaba aceptar lo que no entendía, que no sabía cómo mirar sin juzgar, que estaba aprendiendo tarde. No pidió perdón ni dio discursos, pero su mano golpeó el hierro de la barandilla con menos dureza, y esa suavidad mínima fue suficiente para que Alejandro comprendiera que el rechazo se estaba volviendo, poco a poco, silencio, y el silencio, poco a poco, respeto. No todo se arregló, algunos amigos desaparecieron de verdad y no volvieron a llamar, otras mesas siguieron cerrándose cuando ellos entraban. Pero la pérdida dejó de ser centro y pasó a ser marco.
Su relación, lejos de romperse, se templó. Habían atravesado la traición de los que se dijeron hermanos, el miedo a quedarse sin familia, la soledad de las primeras semanas, y, sin embargo, allí estaban, organizando la vida con la serenidad de quien ha sobrevivido al vendaval. Hubo noches de dudas y mañanas de soluciones, hubo planes pequeños, una excursión, una reparación, un curso, que se volvieron anclas. Y también hubo decisiones simbólicas, poner su nombre en el timbre sin iniciales ambiguas, aparecer juntos en una comida donde antes acudían por turnos, aceptar invitaciones que antes rechazaban por prudencia. Nada de eso requirió grandes discursos, requirió, en cambio, una constancia que volvía a empezar cada día. Cuando, al cabo de un tiempo, la madre de Alejandro los despidió en el portal con un «hasta el domingo, chicos», que no hizo ruido, Marco entendió que esa normalidad era la victoria más difícil. Y cuando, semanas después, el padre le tendió la mano a Marco para ayudarlo con una caja pesada sin apartar la mirada, Alejandro supo que el camino no había sido en vano. La ciudad siguió siendo la misma, pero ellos ya no. La esperanza no les llegó como una iluminación, sino como una luz que se quedaba encendida al fondo incluso cuando el pasillo estaba oscuro. Habían elegido ser ellos mismos, y ese gesto, tan simple de decir, tan arduo de sostener, resultó ser el más valiente. No se trataba de ganar una guerra ni de convencer a todo el mundo, se trataba de caminar sin esconderse, de construir un lugar donde el amor no pidiera disculpas. Y así, después de la tormenta, cuando el aire volvió a ser respirable y las palabras recuperaron su peso justo, comprendieron que lo que habían salvado no era solo una historia, era la posibilidad de vivirla con la frente alta. La paz no fue un final, sino un comienzo. Y, aunque el ruido del mundo siguiera a veces reclamando más explicaciones, ellos ya tenían la única que importaba, la verdad compartida que los hacía fuertes.